Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué entiende por políticas públicas? Bueno, las políticas públicas son todas las normatividades que el gobierno debe llevar a cabo para beneficiar al país y a todas las personas que viven dentro del territorio nacional. Estas políticas pueden ser tanto a nivel educativas como económicas y públicas. ¿Conoce las políticas públicas de educación? Sí, es el derecho al que tienen todos los ciudadanos a un ingreso a una educación tanto técnica como profesional en todos los ámbitos para que puedan salir adelante y sacar adelante también a su familia. ¿Cuál es la problemática en educación que observa en la región? Yo creo que la principal problemática educativa que hay en la región es la falta de recursos y los incumplimientos del gobierno hacia los profesores, la falta de dotación, la falta de mejoramiento en los establecimientos académicos y las oportunidades para la gente del campo tener acceso a la universidad y a los estudios tanto técnicos como profesionales. ¿Cuál es la primera infancia? La primera infancia es la que va desde la etapa de gestación hasta los 5 años. ¿Y cuáles son los derechos de estas comunidades? Los derechos serían el derecho a la vida, el derecho a tener derecho a la vida, derecho a una restitución, derecho a una educación, derecho a una familia y a no ser retirado de ella. No recuerdo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué entiende por políticas públicas? Sí, políticas públicas es lo que el gobierno decide hacer o no hacer por un país. ¿Conoce las políticas públicas en educación? Las políticas públicas en educación, sí. Es el derecho que tienen las personas a la educación. 3. ¿Cuál es la principal problemática que observa en la región sobre la educación? La falta de recursos y oportunidades para ingresar a las universidades, para tener derechos a las escuelas públicas. ¿Cuál es la primera infancia? La primera infancia es el derecho pues desde la gestación hasta los 5 años. ¿Y cuáles son los derechos para estas comunidades? Los derechos son a la vida, a una educación, a la familia y a una integridad. Muchas gracias. ¿Qué entiende por políticas públicas? Por políticas públicas entiendo que son acciones del gobierno para manejar un territorio o una nación. Más que acciones son obligaciones del gobierno para gestionar proyectos y mejorar una calidad de vida a sus habitantes. ¿Conoce las políticas públicas de educación? Sí, las políticas públicas de educación es un derecho que tenemos nosotros como ciudadanos y que esos derechos son derechos que son propios y que el gobierno debe respetarnos. ¿Cuál es la principal problemática que ve en la región en educación? La principal problemática en educación es la falta de oportunidades para los jóvenes y niños en la cuestión de
de dotaciones escolares, que el gobierno no nos está brindando pues una buena calidad de educación. ¿Cuál es la primera infancia? La primera infancia viene desde la madre gestante hasta a los 5 años. ¿Y cuáles son los derechos de estas comunidades? El derecho a la vida, derecho a una educación, derecho a una familia, a una integridad y el derecho a vivir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué entiende por política pública? Son las acciones que el gobierno toma para mejorar un país. ¿Conoce las políticas públicas en educación? Son un derecho que tenemos como colombianos a la educación. ¿Cuál es la principal problemática en la educación que observa en la región? La falta de recursos, el mal manejo de todos los fondos educativos. ¿Cuál es la primera infancia? Desde la madre gestante hasta los 5 años. ¿Y cuáles son los derechos de estas comunidades? Derecho a la educación, derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a la salud, a una nacionalidad y a la familia. Gracias.